Seguimos en Round y comentamos, porque es nuestro trabajo, hay temas que en Argentina cuesta hablar, ¿no? Economía, Estado, mercado, libertad. Son palabras fuertes, apenas las nombrás, arranca una super pelea. La grieta y la libertad es un cortometraje animado sobre neoliberalismo y derechos humanos en Argentina que hace algo distinto. Explica todo esto, pero con claridad, con un humor que está buenísimo, buenísimo, y sin gritar, sobre todo. Ahí con Pedro Saborido como narrador principal, otras voces también que vamos a compartir ahora, y te desarma prejuicios. Los blanquea, te invita a pensar. Hoy nos acompañan dos de sus creadores y también participantes, ¿no? Del corto está Mercedes D'Alessandro, que es economista, divulgadora, exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género. Bueno, sabe mucho de economía. Juan Pablo Boslaski, un lujo también, investigador, especialista en deuda y derechos humanos, ex relator de la ONU, ahora actualmente secretario de Asuntos Institucionales de la UNRN. Bueno, con ellos que juntaron ideas, juntaron su trabajo, queremos hablar de este proyecto, de este docu y preguntarnos algo simple, pero que no es tan simple, cómo volvemos a pensar juntos, cómo saltamos esta grieta y si sirven los espacios y las plataformas donde nos movemos para eso. Quizás, bueno, bienvenidos a Rams, Mercedes, gracias por hacerte este tiempo. Y primero preguntarles, ¿por qué eligieron hablar de política de economía desde la grieta? ¿Empiezo yo? Bueno. Adelante, bienvenida. Hay como una rutina armada, me parece. No, en principio, bueno, gracias por la invitación a conversar un poquito. En principio es una iniciativa que tiene ahí el compañero que está al lado de ustedes, que escribió un gran libro en donde se debaten estos temas. Yo también había sacado un libro el año pasado en Motosierra y Confusión, y quien nos hizo el match, por decirlo de alguna manera, y nos unió es Antonio Balseiro, uno de los guionistas y productores del corto, que me convocó a mí porque dijo, bueno, hay muchas cosas que salen de tu libro también, me gustaría que participaras. Yo miré el guión que habían escrito con Juan Pablo, con Antonio Balseiro. La verdad que los dibujos de Ayar Blasco, las animaciones son espectaculares y enseguida dije, sí, me sumo. Y ahí empezó un proceso que también tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Quizás incluso nosotros a veces algunas cosas no estábamos muy seguros de cómo plantearlas o quizás no, ni tampoco tan de acuerdo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con ponerse a conversar y sobre todo también de distintas disciplinas, porque la verdad que el arte es fantástica, los que vean el corto van a ver que hay imágenes reales con dibujitos arriba, con animaciones espectaculares, unos caracteres, ¿no? Unos dibujitos que tienen unas expresiones. Yo, Ayar, por ejemplo, que es quien me dibujó a mí, bueno, y a Juan Pablo también, yo no lo conocía en vivo. Y cuando vi el dibujo que hace de mí, que soy actriz animada ahora, puedo ponerlo en mi currículum, las expresiones me encantan, ¿no? Es como, tiene una forma de transmitir muy expresiva. Y cerrando la idea, creo que la animación y el formato audiovisual y que sea un corto humorístico también ayuda mucho a que podamos poner estos temas que si no son tan pesados y que además también en muchos casos nos generan, como dice el corto, muchas peleas y mucho malestar. Entonces creo que es una aproximación desde el arte, desde lo estético, desde el humor a cuestiones económicas que son muy de fondo y muy profundas, pero que nos permiten también hacerlo de una manera más amplia, ¿no? Para jóvenes, para adultos, para niños, para gente de derecha, izquierda, del medio, para quien sabe economía y para quien no sabe nada. Y a mí me parece que hay veces que uno se piensa que el que está enfrente es el enemigo, ¿no? Y que es el enemigo y entonces hay que pelearse, enojarse, destruirlo, y no, que son puntos de vista y dimensiones diferentes y también vivencias. Yo sinceramente que sí, creo que hay conflicto de clase, como diría Carlitos Marx, ¿no? Hay conflictos de clase, pero bueno, eso no tiene que ver con la bondad o la maldad de una persona, sino con una racionalidad económica también, ¿no? Una empresa quiere el máximo beneficio posible, un trabajador quiere que su salario sea alto. Y esas cosas entran en conflicto naturalmente, porque si uno quiere ganar más, el otro va a tener que ganar menos en el marco de una relación laboral. Y eso no pasa por la bondad o la maldad de las personas, entonces yo creo que hay que definir algunas reglas de juego. Uno de los puntos que aparece en el corto es la concentración de la riqueza, ¿no? Cuando la concentración de la riqueza es tan zarpada como la que estamos viendo,
como cuando hay un tipo como Elon Musk que está por llegar a los 500.000 millones de dólares de riqueza y se está por convertir uno en el primer trillonario en el planeta y tenés 2.300 millones de personas en insuficiencia alimentaria, bajo la pobreza extrema. Bueno, ese tipo de cosas no son aceptables. Salió un informe del G20 estos días que dice que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo creció más que cualquier economía del G20, ¿no? El G20 son las principales 20 economías, o sea, la riqueza de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, no sé, de todos los que están en los primeros 20, 30 puestos de Forbes, creció muchísimo más que países enteros. Y eso creo que eso sí es un problema y hay que ponerle reglas de juego a eso porque tiene un impacto en el poder de lobby que tienen estos súper ricos millonarios, en el poder mediático, todos tienen, no sé, Jeff Bezos se compró el Washington Post, Elon Musk se compró Twitter, ¿no? Manejan los algoritmos que consumimos todos los días, cada vez que abrimos el teléfono le estamos dando información a algunos de estos magnates de las telecomunicaciones y de la información. Y esa información no se pone al servicio de mejorar la calidad educativa, el acceso a la salud, la investigación con enfermedades o para sanar el hambre, ¿no? Sino que se pone al servicio de alimentar bolsillos de estos súper ricos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la grieta a veces no nos permite entender que hay dimensiones que sobrepasan lo que necesitamos en el día a día. Y por eso me pareció que era interesante también entablar un debate así, de esa manera. No sé qué opina mi colega ahí que está del otro lado. No, como una mirada complementaria de por qué la película, ¿no? Y partiría de estas dos preguntas. ¿Para qué hacemos ciencias y para quiénes hacemos ciencia? Un poco yendo a los orígenes de la película, porque no sé, el libro u otros libros en los que hemos participado, bueno, se convierten en ladrillos. ¿En qué? En tacos de madera, los sí. libros, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo hace tiempo me vengo preguntando, o sea, ¿para qué escribo? ¿Para qué hago investigación? Desarrollamos argumentos teóricos, mostramos hallazgos empíricos, pero bueno, tenemos una sociedad hirviendo en desigualdad y en pobreza, ¿no? Bueno, y se puede sublimar a través de la acción política, como probablemente sienta Mercedes, o escribiendo, participando en organizaciones sociales. Bueno, otra manera, por lo menos la que he encontrado yo, es tratar Más cerca del micrófono. Tratar de conectar, de incidir sobre la opinión pública con argumentos científicos, ofreciendo hallazgos a través del arte. Y esta película, de alguna manera, ofreció todo este grupo, Antonio Balseiro, Felicitas Soldi, ofrecieron un canal de llegada masiva de algunos de los argumentos. Están algunos simplificados, pero al mismo tiempo no dejan de ser complejos. Ahí cuesta mucho ese ejercicio de decir, ay, me lo estás simplificando. Tengo un libro así escrito y vos lo decís de esta manera, en este tono, este registro, encima de una manera irónica. Cuesta hacer esa transacción, ese sacrificio. Sí, bueno, dale, mandale porque así llega. Cuesta soltar a veces, ¿no? Porque uno viene de una formación en la que el argumento es lo importante, ¿no? Claro. Como decía Juan Pablo. Pero bueno, justamente cuando uno se pregunta, bueno, yo quiero que llegue más amplio, bueno, el argumento tiene que ser más simple. Pero yo por momentos me sorprendí también cómo una expresión o un debate te condensa toda una discusión gigantesca, ¿no? Como un movimiento rápido, y eso a mí me fascinó, me flasheó. Sí. Por momentos decís que no sé si lo siguen a Jar Blasco, yo la verdad que lo empecé a seguir ahora mucho más fuerte, y tiene unos dibujitos, tiene un Alf que es como si fuera una caricatura de Milei, ¿no? Que lo pone a hablar con cosas, y es espectacular porque a veces son pequeños gestos, ¿no? Que al ojo académico quizás se le escapan, pero que yo creo que sintetizan un guiño que tiene la gente en el día a día, ¿no? Como que hay expresiones que van más allá del argumento. Entonces creo que hay una transacción que hacer que por momentos cuesta. Quienes venimos de la academia a veces nos cuesta
largarnos, pero yo siento que ganó mucho en alcance. Y se notó porque fíjate que no tuvimos casi prensa del corto, o sea, no hicimos grandes notas, no tuvimos, viste, mucha movida, pero rápidamente prendió, es como que lo pusimos online y se empezó a ver y llegó a miles de visitas en pocos días sin ningún tipo de movida así, viste, de gacetilla o algo. Entonces digo, cuando pasa eso quiere decir que la gente lo entendió, le gustó, lo compartió, lo miró más de una vez, tiene un montón de comentarios. Hay lo que tiene mucho lindo también. Claro, lo que me parece que en algún punto, desde el momento cero que le pones play, te sentís de alguna forma dentro del corto, ¿sí? Porque empezás a escuchar discusiones, charlas, comentarios que surgen en la calle, en un café, en una juntada, en una comida con amigos. Entonces dices, mirá, esto va por acá y te quedás, es imposible después salir. O sea, hablamos hoy de la duración que tiene y se te va. Hay un momento que se te va rapidísimo. En esta transacción que hacemos, ¿no? De científicos, científicas, para llegar a un público amplio que podemos sacrificar quizás en profundidad o en detalle, pero creo que todas las personas que integramos el grupo de trabajo somos conscientes que no solamente tratamos de conectar con la gente a través de la comunicación, intercambio de ideas e información, sino también con las emociones. Porque, bueno, ¿qué lleva a una persona a votar a uno u otro candidato o candidata? Bueno, no solamente la información, por ejemplo, cómo impacta en tus propias condiciones materiales de vida, sino también una serie de emociones que se despiertan. Por ejemplo, no sé, en una imagen, una caricatura es Besos, que está ¿se acuerdan? El casamiento, la fiesta de casamiento, alquiló Venecia durante no sé cuántos días con una mina que se hizo las tetas. Hay mucha información ahí acerca de la desigualdad. O sea, a nosotros nos cuesta pagarnos una birra con unos amigos en un bar y este tipo se alquila a Venecia para él solo con una mina de plástico. Bueno, hay muchísima información ahí y bueno, apelamos también a las emociones, ¿no? ¿Qué evoca esto, no? No podemos pagarnos una birra mientras un tipo la tiene toda. Sí. Absolutamente toda y en un sentido banal. Entonces eso no es casual, sino que es una estrategia deliberada de la película, ¿no? Y quién dice cada cosa, las muecas, los tonos de voz que se escuchan, la progresión de los argumentos, de conceder cosas a la derecha. No sé, hablar. Claro, eso es algo que está presente todo el tiempo en el corto, que es que por un lado interpela a las emociones, pero pone muchos argumentos, y por otro lado propone superar la grieta, pero no desde una postura conciliadora, de decir, bueno, seamos todos amigos y ya no hay más conflictos. Pone el conflicto bien en el centro, tratando de decir, che, no nos estamos beneficiando con la grieta. ¿Y para qué tenemos grieta si no nos beneficia? Bueno, hay tres grandes argumentos que hace la película. Hay una página que es lagrietayLaLibertad.com, no estoy seguro, .com.ar. Ahí chequeamos. lagrietayLaLibertad.ar. Bueno, que está sintetizado también estos argumentos, que básicamente es las políticas neoliberales tienen un sesgo de clase, en el sentido de que deliberadamente se empobrece la mayoría de la población y crece la desigualdad. Segundo, salimos al cruce, a la disputa, el sentido común, público que hay acerca de qué es la libertad. No permitimos que nos roben el sentido de la libertad, el sentido clásico de los derechos humanos o anclado en los derechos humanos. ¿Qué sería haberse robado el sentido de la libertad? Bueno, libertad no equivale a libre mercado o ausencia de regulaciones en la economía. También tiene que ver con la posibilidad de desarrollar tu propio plan de vida. Por eso, Saborido en algún momento dice, ¿es posible, se plantea, es posible ser libre sin techo y con hambre? Segundo punto. El tercero es que la grieta, tal como está planteada y exacerbada en Argentina, nos hace ladrar al árbol equivocado. Es decir, mientras pares, como hablábamos recién, que puede ser empleado del sector privado, que se quejan de la casta de los empleados públicos que trabajan para el Estado, los más ricos, los más poderosos continúan intactos. Es decir, no se plantea, por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer como en Brasil una tasa de impuesto a la riqueza muy superior a la que tenemos hoy? No forma parte de las discusiones públicas. Esto no es casual, porque la grieta precisamente es
funcional a la desigualdad. Bien, está bueno remarcar eso. Queremos, mirá, Mercedes está ahí conectada, creo que se tiene que ir porque está con la agenda explotadísima. Igual te agradecemos haber pasado por acá, la seguimos acá con Juan Pablo en la mesa, pero nos parecía que estaba buenísimo tenerte por el propio espíritu de la película, del corto, que es un laburo interdisciplinario donde juntaron cabezas, juntaron la visión de todos y hace un montón que queríamos hablar con vos, nos dimos un gusto, que sí, unos minutos, gracias Mercedes. Sí, no, gracias a ustedes y también me quedé pensando mientras hablaban, ¿no? Y esto de la ciencia también y la forma de hacer el streaming del CONICET. ¿Se acuerdan lo que fue? Sí. Y eso también, ¿no? Fue una manera totalmente distinta de abordar un fenómeno que es complejísimo, que es el estudio de nuestros mares, de las profundidades del océano, y que todo el mundo aprendió muchísimas cosas mirando una pantalla con corales y con cositas que yo jamás me hubiese imaginado que iba a dedicarle tanto tiempo a mirar ese streaming, ¿no? Como tanta gente. Creo que esas cosas, no sé, a mí este corto me hizo revalorizar mucho la capacidad que tiene a veces el arte y la cultura de enfrentarnos a problemas que bueno, quienes venimos de la economía, las ciencias más duras, a veces tenemos un freno ahí puesto, así que nada, espero que mucha gente lo mire, lo comente, lo use. Me llegaron comentarios de gente que lo ve en la clase con los estudiantes, lo debaten. Bueno, Juan Pablo lo presentó en las jornadas de economía crítica, muchos docentes lo tomaron, y creemos que es una linda herramienta educativa y que además también te hace reír un poco, que es lo que necesitamos, aflojarnos en estos momentos en los que es tan difícil para muchas personas, pues la crisis la viven en carne propia, ¿no? Entonces también tratar de aflojar y buscar la energía y las herramientas para transformar y hacer otra cosa. Yo creo que hacer ciencia también es buscar transformar la realidad, así que espero que aportemos nuestro granito de arena ahí. Con Juan Pablo ni nos conocemos en vivo, pero trabajamos re lindo y el grupo que se armó también, ojalá que podamos hacer algún otro proyecto para continuarlo. Les mando un beso grande. Perdón. Un abrazo. Quédate un segundo porque quiero intercambiar algo como un segundo nada más. Porque tiene que ver con... No, porque el bienestar que te había generado el streaming de CONICET, ¿no? En el fondo del mar. Y yo acá tengo una crítica a una de las instituciones que integro, que es CONICET, porque soy investigador de CONICET en general, en el sistema científico, que tiene muy baja valoración a la comunicación pública, al impacto de nuestras investigaciones. Total. Porque, por ejemplo, si yo publico en una revista, no sé, Nature o Springer, que pertenecen al grupo 1, ¿no? Hacen un ranking en función de su prestigio y su llegada, que salen carísimos. O sea, acceder a un solo paper sale $50, suscripciones de $2.500 por mes. Y yo puedo publicar 2 artículos por mes y tener la máxima calificación para seguir ascendiendo en la carrera científica. Pero, por ejemplo, las métricas que logramos con este equipo, esto significa 71 visualizaciones de la película entera y 630.000 visualizaciones en Instagram, en TikTok. Tiene valoración prácticamente cero. A lo sumo algo en extensión, pero no tiene un rol prominente en la evaluación de la producción científica de los investigadores e investigadoras de CONICET. Y creo que esto debería corregirse. Sí, comparto y te digo también los libros de divulgación, yo le digo democratización de la ciencia, ¿no? Yo tengo un libro de economía feminista que tiene 8 o 9 publicaciones, más una edición de bolsillo, salió en 4 países y yo a la hora de presentar una beca no tiene el mismo peso que escribir un paper que lo leen 5 personas lleno de notas al pie, ¿no? Digo, esas cosas sí, tal como dice Juan Pablo, coincido. Por eso decía que a mí me gustó mucho hacer el corto porque nos sacó un poquito de ese mundillo, nos expuso también a otro tipo de críticas y comentarios y creo que amplió dimensiones. Bueno, los dejo porque, bueno, estos días estoy de celebrity, de Rotection. Sí, aprovecha tu momento, es tu momento mediático, como Hay sea, agarralo como sea y hacé lo que puedas con él. Sí, totalmente. Les mando un abrazo y bueno, otro para vos. Gracias por compartir y por pasar. Otra oportunidad. Un beso. Muchas gracias. Bueno, la dejamos a Mercedes D'Alessandro, que es economista, es divulgadora y una de las creadoras de este proyecto, La Grieta y la Libertad. Seguimos con Juan Pablo Voslaski. Decías, bueno, ahí tirás un poco las métricas. Son miles de personas que le dieron play al tráiler, ¿no? A la parte cortita de esto que te muestra el corto, pero ¿qué pasa con el pasaje a lo que es el corto en sí mismo? Los 15 minutos del corto, que es un corto en realidad, no es un documental bien cortito.
Bueno, acá en la universidad, en el área de comunicación, trabajan Sebastián Lavarone, por ejemplo, en cine, o Pablo también. A mí me puede estar interesado en esta discusión, porque yo creo que lo que evidencia estas métricas, bueno, las aclaro. En YouTube, lo que podemos llamar el corto de 15 minutos, tiene 71.000 visualizaciones. Y las pastillas, los videos cortos que se hicieron en Instagram y en TikTok suman 630.000. Y es muy poco el pasaje que hay de redes de TikTok o Instagram a la. Por lo general la gente se queda con la pastillita y no te ve toda la película. Entonces, no, lo que digo esto de cine, desde el punto de vista técnico, creo que vale la pena preguntarse qué es un corto y qué es un largometraje. Porque evidentemente para los pibes que ven las pastillitas, ir a lo que nosotros llamamos corto es ir al largo. Claro, no se bancan 15 minutos. O sea, a pesar de que muestran interés porque ven las pastillitas, después no hay una migración al largo. Y esto creo que lo tenemos que tener en cuenta al momento de asumir cuáles son las limitaciones en los canales que nosotros tenemos para llegar a un público amplio, que son muy limitadas. ¿Cómo hacemos para romper esta grieta, para generar estas visiones complejas, estas miradas más amplias, cuando el tiempo de atención es tan breve, los formatos son tan cortos? Yo quería agregar... Pasa eso, porque pareciera, bueno, está buenísimo interpelar, pero decir, pero si tengo 5 segundos, ¿qué puedo decir acá? O 10 segundos, o un reel de 1 minuto. Sí, además hay una dictadura de las plataformas que ninguna de esas plataformas que nombraste, ni TikTok ni Instagram, tienen la facilidad de permitirte apretar un botón y ir a la plataforma, a la otra plataforma, en este caso a YouTube, para que se vea el largometraje. Porque obviamente las plataformas quieren retenerte en esa, no quieren que vos migres a otra. También es una cuestión pensada, digamos, ¿no? Desde parte de las plataformas más conocidas. ¿Cómo hacemos? Vos que estás preocupado ahí por decir, ¿cómo hacemos los científicos para mostrar esto, que nuestros argumentos y nuestro trabajo se conozcan? ¿Qué hacemos con estos formatos, con estas plataformas, con estos medios? Porque además que los científicos tienen que configurarse como influencers en algún punto, ¿no? Transformar su lugar de científico para ser una estrella de las redes. Una estrella culona de las redes. Claro. Yo me siento soy un viejo, y he tenido como una postura epistémica frente a las redes. No sé, yo no uso Twitter, no uso Instagram, de vez en cuando me mandan cosas interesantes, veo si puedo acceder, chusmeo, pero no consumo mucho y no participo. Y mucho tiempo esa fue mi actitud. Bueno, yo hago libros, yo hago investigación, en todo caso otros lo fraccionarán y lo sobresimplificarán. Bueno, con esta película intentamos saltar esa brecha como epistémica. Bueno, es lo que hay que hacer para llegar a un público amplio, lo hacemos. Se nos exprime la cabeza para meter en 15 minutos el libro que publicamos entre 43 personas. Claro. Hay, no sé, como 24 capítulos. Lo mío es mío, lo tuyo es mío. Es el libro de Juan Pablo Boslaski como compilador y editor, ¿no? Sí, Neoliberalismo y Derechos Humanos en Argentina. Esto en 15 minutos. Claro. No, más aún, en 1 minuto, porque las pastillas es 1 minuto. Claro. Se nos exprime el cerebro, pero es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿es esto o quedarme en mi casa usando esto de taco de la mesa? Claro. Que lo hago, pero que tenga doble uso. Pero claro, además, sí, de alguna manera yo creo que capitulamos, o sea, bajamos las banderas de ofrecer pruebas, argumentos teóricos completos, marco. O sea, es la única manera que encuentro de llegar a un público amplio con estos argumentos. Es toda una cosa, ahí decía lo del streaming del CONICET, e inclusive desde acá nos preguntamos porque hemos seguido esto, lo hemos celebrado, ¿no? Esta legitimidad que de golpe cobra el CONICET, que está buenísimo, hay gente que no sabe que existe, y de golpe ver qué pasa y que te puedas conmover con algo así era genial. Ahora nos generaba esta contradicción, pero todos los que de alguna manera apostamos a construir conocimiento científico, tenemos que adoptar estos tiempos y todos tenemos que ser influencers y contar algo entretenido, capaz que algo
atractivo, no es entretenido en términos de YouTube y de golpe pasa. Entonces, son contradicciones que aparecen a la hora de hacer esta traducción. ¿Ustedes tienen pibes? No, yo no. Bueno, no sé. Tenemos. Los que tienen pibes, háganle leer una novela de 200 páginas. No, claro. Suerte con eso. Sí. Ese es el mundo que tenemos. De una. Esas son nuestras coordenadas. Bueno, tenemos que operar sobre eso, ¿no? De una. Bueno, tengo 1000 preguntas más, pero la invitación es a ver la película, es a ver La Grieta y la Libertad. Son 15 minutos, realmente está buena cuando la ves. Miramos la página donde está colgada, sí. también está en YouTube. La Grieta y la Libertad está en el YouTube de la UNRN oficial, lo encuentran, también está, creo que... En el sitio, ¿no? En La Sí. Grieta y la Libertad. Claxo tiene una nota también, tiene una propia página que se llama lagrietayla-libertad.com.ar, es donde se encuentra fácil, googleando, muy fácil, está entera, están los cachitos, está el desglose de cada punto de la información. La verdad que vale la pena. Ahí estamos compartiendo imágenes, vamos a estar compartiendo pedacitos, pero la verdad que es una experiencia linda la de encontrarse con este material que al toque te desarma los argumentos, los propios, te desarma los que por ahí están de un lado o de otro, sacude todo, rompe todo y empieza a meter información ahí por los costados y es linda la experiencia esa de llenarte de datos como que te baja, te desarma, te saca los sesgos, los prejuicios de entrada. Una pauta, como estás explicando, que la película provoca, es el ratio, la relación que hay entre cantidad de visualizaciones en YouTube y cantidad de comentarios, que es muy alto. Sí. No sé, bueno, lo tenemos ahí a mano, pero va como 1200 comentarios, hay de todo, no sé, eso es para una socióloga, Hay grieta, alguien, hay no sé, hay todo. hay materia prima, sí, hay grieta, no sé, así a grosso modo te diría que a 60% le pareció bien y el 40% le pareció una bosta la película. Y se contestan ahí, encarnizados los intercambios, o sea, la grieta está ahí abajo. Claro. ¿Y crees Comentarios. crees que provocó la conversación o funcionó como caja de resonancia en algún punto? Dijeron, pero al final se sigue reproduciendo esto. Mira, acá hubo alguna cosa más diagonal, más. ¿Lo pudieron evidenciar? ¿Lo ven? ¿O decís, bueno, es un primer experimento? Tengo una amiga que es profe en Buenos Aires y me dijo que habían llegado los suegros, estaban sus viejos, los hijos, y que pusieron la película debate, que a los 7 minutos tuvo que apagar el televisor. Sí, pero bueno, planazo, ¿no? Acá rompiendo No la hablemos familia. de política. Alguien no Pasame la sal. quería poner la casa para Navidad. Lo hizo un postre y dijo, bueno, yo lo termino acá esto. Juan Pablo, como para cerrar, si hubiera algún punto de consenso posible, como para empezar a hacerle una gambeta a la grieta, de la que se benefician algunos poderosos, como bien advierte el corto, ¿cuál sería el punto de consenso? Decir, bueno, invitamos a construir desde acá, que como científicos evaluamos que esto puede ser un lugar para empezar a pegar las cosas. No lo sé, la verdad que no lo sé, porque, o sea, si vamos para atrás, o sea, un tema de deudas, podemos discutir si es bueno, si es malo tomar. Yo quiero invitar a ver la peli a alguien y le digo, vamos a juntarnos a ver la peli porque sí, no sé. de alguna manera tenemos esto en común. No sé, pero hoy está hasta en disputa la idea, el valor mismo de tener una democracia. O sea, no sé si hay un punto en común. La valoración de la vida humana, es decir, no sé, están cortando un puente porque no tienen que comer. Bueno, pero yo quiero pasar, que venga la policía y los reviente. Sí, pero hay riesgo de vida, o que deje una persona con bala de goma dentro de los ojos. Sí, bueno, pero yo tengo mi derecho a pasar. Entonces, ni siquiera en términos de valorar la vida humana creo que hay consensos básicos, que hay que trabajarlo. Y ni hablar de la democracia, hay encuestas de cómo va decreciendo desde el 83 a hoy la valoración de la democracia como el mejor sistema de gobierno o sea, hay un trade-off con condiciones materiales de vida, o sea, se le hace la pregunta, si estuvieras mejor económicamente, le das todo el poder a un gobierno para que decida, por ejemplo, quién es tu intendente, tu gobernador, etc. Y si yo voy a estar mejor, pero bueno, tiene que ver con cosas muy profundas ahí, ¿no? De materialismo, del individualismo, sálvese quien pueda, que se aleja de
de ideas de lo comunitario, de lo público. Súper interesante, y me parece que está buenísimo ver las matrices de cómo pensamos, cómo vamos construyendo nuestras ideas, nuestros pensamientos. A veces pensamos que somos muy dueños de nuestras ideas, pero en realidad estamos como habitando discursos, y está buenísimo verlos de afuera, que te los marquen y decir, pucha, estoy comprando esto para un lado, para el otro. Me pareció que genial, uno compra discursos todo el tiempo, y si bien esa lógica me parece que la vamos a tener siempre, o sea, no podemos dejar de, porque así estamos en el mundo, siempre habitando un discurso, está bueno salirse un ratito afuera y ver las consecuencias. A mí me encantó esa experiencia de la película. Esta es una universidad, ustedes trabajan por la universidad, yo trabajo por la universidad, la película está alojada en el canal de la universidad. ¿Qué tiene que ver con la universidad? La película lo explica. El monto total de las exenciones de Mercado Libre equivalen al presupuesto universitario. Sí, Entonces, o sea, tenemos que discutir todo. O sea, ¿por qué no nos financian como deberían financiarnos? Bueno, parte de la respuesta es, bueno, fíjense cómo funciona la política tributaria o la política fiscal, más en general en Argentina. Claro, pero también dice, bueno, pero a los capitales hay que cuidarlos, porque si no se van. Bueno, pero ¿qué pasa en otros países? ¿Qué podemos aprender de la historia? Todo eso está en la película también, porque hay un contraargumento siempre, decir, sí, pero mirá la que se lleva Galperín. Sí, bueno, pero Galperín... Y me parece que está todo el tiempo ese contrapunto. Te invita, todo el tiempo te da la pelota a vos. ¿Y vos qué crees? ¿Vos qué crees? No sé si se lo propusieron, pero le salió bien. Me parece que es un discurso, un producto que suma un montón. En un momento de mucho sesgo, de mucho yo me paro acá, tiro piedras de un lado, tiro piedras del otro. Es una provocación al pensamiento, así que felicitaciones a vos, al equipo. La invitación es a verla, la película, sin más, véanla. Es un corto, decimos película, parece un montón, no, es un corto, son 15 minutos. La ven, está colgada en YouTube enterita, es un dibujito animado, está muy bien hecha, muy bien fundamentada, muy bien realizada, la pasás bien y pensás. No sé, me pareció que estaba buenísimo hacerlo. Gracias, Juan Pablo Volaski, por pasar y compartirla. ¿Te quedó algo por decir de este material? Sí, que la tapa del libro fue tomada, no sé si hay que acercarla a la cámara para que se vea. La tapa del libro fue tomada por el periodista Pablo Grillo momentos antes que le reventaran la cabeza. ¿Es la foto de Grillo antes de recibir el disparo? Sí. Qué fuerte. Y no sé si alcanza a leer el cartel ahí, sino hay que ponerlo más cerca de la cámara. Dice... Fuerte con los débiles. Un poquito por el costado. Fuerte con los débiles. Ahí está. Sí. Bien. Bueno, un montón. Es un montón. Significa un montón. Sí. Otro tema del que hablar, vos que sos especialista en derechos humanos, la libertad de expresión, la protesta y lo que está pasando con los reclamos sociales y con el trabajo puntualmente de los trabajadores de prensa, los periodistas en este momento. Temón. Hay un capítulo escrito por Amnistía Internacional sobre la incidencia, la política económica y represiva de Milei sobre la protesta social, cómo aumenta la cantidad y la gravedad de las lesiones provocadas en contexto de protestas, de represión de protestas sociales en Argentina. Nos vamos con muchas ideas, con un nudo en la garganta. Lo despedimos a Juan Pablo Volaski. Gracias, Juan Pablo, por hacernos pensar, por la invitación. Felicitaciones por este laburo que se mandaron colectivo con Mercedes de Alessandro, Pedro Sauredo y todo un equipo ahí que laburó un montón. Y bueno, está abierta la puerta porque siempre tenés cosas alucinantes para traer. Así que gracias por pasar por Round. Gracias a ustedes. Llegamos al final de Round, nos despedimos hasta la semana que viene. Hicimos un programa, una entrevista larga y estuvo buenísima. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.